Durante siglos, la historia de cómo los pueblos polinesios llegaron a poblar las islas más remotas del Pacífico ha fascinado a investigadores, aventureros y científicos por igual. Al encontrarse con estas civilizaciones insulares, los primeros europeos quedaron perplejos. ¿Cómo habían logrado establecerse en lugares tan alejados entre sí y de cualquier continente? La magnitud de esta hazaña humana ha impulsado una de las investigaciones más profundas sobre migraciones antiguas, combinando arqueología, genética, lingüística y conocimientos ancestrales. La travesía polinesia no fue simplemente un desplazamiento humano, fue una revolución marítima. En un océano que representa más del 30% de la superficie del planeta, los antiguos polinesios no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Su historia no comienza en las islas, sino mucho antes, en las costas del sudeste asiático, donde las primeras comunidades de navegantes comenzaron a explorar el mar más allá del horizonte visible. Polinesia abarca un territorio inmenso en forma de triángulo en el Océano Pacífico, cuyos vértices están marcados por Hawái al norte, Nueva Zelanda al suroeste y la isla de Pascua al sureste. Dentro de este triángulo se encuentran archipiélagos como Samoa, Tonga, las Islas Cook, Tahití, las Marquesas, Tuamotu, Wallis y Futuna, entre muchos otros. Lo asombroso no es solo la distancia que las separa, sino el hecho de que fueron colonizadas por navegantes sin instrumentos modernos, mucho antes de la era de los grandes descubrimientos europeos. Se trata de un entorno oceánico más vasto que toda África, y aún así, fue cruzado con precisión y persistencia. La identidad polinesia es producto de una convergencia de culturas, genética y adaptación. Gracias al análisis genético moderno, hoy sabemos que los polinesios tienen un origen complejo. Sus ancestros se remontan a las regiones insulares del sudeste asiático y a Melanesia. Estudios recientes muestran que entre el 70% y 80% de su herencia proviene de grupos de las Filipinas y el este de Indonesia. El resto proviene de Melanesia, incluyendo Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón del Norte. Esta mezcla no fue uniforme. Algunas islas muestran una mayor influencia asiática, mientras que otras retienen una porción melanesia más notable. Este modelo genético respalda la teoría del viaje lento, una migración paulatina desde Taiwán y el sudeste asiático, a través de Melanesia, y luego hacia el este, con contactos e hibridaciones en el camino. Curiosamente, los datos genéticos muestran una mezcla desigual entre sexos. Las líneas maternas tienden a ser de origen asiático, mientras que muchas líneas paternas tienen raíces melanesias. Esto sugiere una historia de mezcla cultural y genética en la que los hombres melanesios tuvieron una participación significativa en la formación del pueblo polinesio. Este patrón ha llevado a algunos investigadores a teorizar sobre las dinámicas sociales y migratorias que podrían haber favorecido a grupos de hombres viajeros melanesios integrándose en comunidades de origen asiático. Estas interacciones complejas, tejidas a lo largo de siglos, dieron lugar a una nueva identidad cultural. La arqueología también aporta pistas valiosas. La cultura lapita, conocida por su cerámica con patrones geométricos, es considerada el antecedente directo de las sociedades polinesias. Surgió hace más de 3 años en el área de las Bismarck, al norte de Melanesia, y se expandió rápidamente hacia el este. Los lapita no solo llevaban cerámica, también transportaban plantas, animales y un conocimiento avanzado de navegación que les permitió cruzar vastos tramos de mar abierto. Su legado puede rastrearse a través de vestigios como restos de asentamientos, herramientas de obsidiana y conchas, y patrones de entierros que reflejan una cosmovisión compartida. El ADN antiguo extraído de restos lapita revela que los primeros en llegar a lugares como Vanuatu y Tonga tenían un origen casi exclusivamente asiático. La influencia melanesia se incorporó más adelante, en una segunda fase de contacto. Es decir, algunos grupos atravesaron Melanesia sin mezclarse demasiado con sus habitantes hasta llegar más al este. Esta información cambia la percepción que teníamos sobre el grado de integración cultural en la etapa inicial del viaje hacia la Polinesia remota. Con el tiempo, los lapita dieron paso a una cultura puramente polinesia, con un sistema social, espiritual y tecnológico que reflejaba siglos de evolución marítima. La tecnología naval fue fundamental en esta epopeya. Los polinesios usaban canoas de doble casco, estructuras robustas y equilibradas que podían llevar personas, provisiones, animales y plantas. Estas embarcaciones alcanzaban longitudes superiores a los 20 metros y podían ser impulsadas por remos o velas tipo garra de cangrejo
ideales para aprovechar diferentes condiciones de viento. Las velas, tejidas con hojas de pandanus, eran diseñadas para maximizar la velocidad y la maniobrabilidad, permitiendo incluso navegar en zigzag contra el viento. Recientes simulaciones y pruebas con réplicas modernas de estas canoas han confirmado su eficiencia. Eran capaces de navegar contra el viento, resistir oleajes potentes y mantener una velocidad constante que les permitía recorrer largas distancias durante semanas o incluso meses. Algunas pruebas modernas han demostrado que podían recorrer hasta 2.5 kilómetros sin necesidad de tocar tierra, un logro impresionante si se considera que lo hacían guiándose solo por los astros y las corrientes. Estas embarcaciones eran verdaderas plataformas móviles de civilización, pero construir embarcaciones eficaces no basta si no sabes hacia dónde ir. La navegación sin instrumentos es uno de los logros más extraordinarios de la cultura polinesia. Sus navegantes memorizaban el movimiento de las estrellas, la dirección de las olas, el comportamiento de las aves y la formación de nubes para orientarse. Estas técnicas, transmitidas oralmente de maestro a aprendiz, les permitieron descubrir y volver a visitar pequeñas islas perdidas en medio del inmenso océano. Su capacidad para detectar la refracción de las olas en la costa de islas invisibles a simple vista, o seguir a aves marinas que regresaban a sus nidos, demuestra una afinidad extraordinaria con su entorno. La educación de un maestro navegante podía durar décadas, y exigía una memoria prodigiosa y una sensibilidad extrema al entorno natural. En los últimos años, ha resurgido el interés por estas prácticas ancestrales. La Sociedad de Navegación Polinesia construyó en los años 70 la Hokulea, una canoa tradicional que, usando solo navegación ancestral, completó la ruta entre Hawái y Tahití. Este viaje marcó un renacimiento cultural en todo el Pacífico. Desde entonces, han realizado numerosas expediciones, incluyendo una vuelta al mundo, demostrando que los conocimientos ancestrales siguen vigentes y tienen valor no solo cultural, sino también educativo y ecológico. En cada isla donde recalan, los navegantes modernos reviven una conexión ancestral con sus antepasados, celebran sus conocimientos y promueven la conservación del océano como fuente de vida y cultura. Desde el punto de vista lingüístico, todos los idiomas polinesios pertenecen a la familia austronesia, originaria de Taiwán. La similitud entre estos idiomas sugiere una separación relativamente reciente, lo que concuerda con la cronología arqueológica del avance polinesio por el Pacífico. El idioma proto-polinesio, del que derivan todas las lenguas actuales, revela en su vocabulario aspectos de la vida diaria, la navegación, el parentesco y las estructuras sociales. La persistencia de términos comunes en islas lejanas evidencia la unidad cultural que persistió a pesar del aislamiento geográfico. Un estudio publicado en 2021, basado en datos genéticos de más de 400 personas de diversas islas, permitió reconstruir el orden de migración con gran precisión. Desde Samoa, los pueblos polinesios se expandieron hacia las islas Cook, luego a las islas de la Sociedad, y de allí hacia la Polinesia Oriental, Marquesas, Rapa Nui, Hawái y finalmente, Nueva Zelanda, entre los siglos XI y XIII. Esta secuencia no solo confirma teorías previas, sino que redefine el calendario de la colonización, mostrando que el último gran salto a Nueva Zelanda ocurrió después de que ya se hubieran establecido comunidades en el centro del Triángulo Polinesio. La expansión fue rápida, deliberada y sostenida, reflejando una planificación que contrasta con la idea de migraciones fortuitas. Uno de los descubrimientos más fascinantes tiene que ver con un humilde tubérculo, la batata. Originaria de Sudamérica, ya se cultivaba en la Polinesia cuando llegaron los europeos. Dado que no flota por largos periodos en el mar, su presencia sugiere un contacto directo entre ambas regiones antes de la llegada de los europeos. La palabra kumara o variantes similares, usada en ambas culturas, y el ADN sudamericano, hallado en algunas poblaciones polinesias, refuerzan esta teoría. Todo apunta a que fueron los polinesios quienes llegaron a América del Sur y regresaron con nuevos cultivos e incluso con nuevos miembros para sus comunidades. Este contacto, aunque limitado, marca un hito, una interacción transpacífica 1000 años antes de Colón. La batata no fue un lujo. En lugares como Nueva Zelanda, donde el clima era poco propicio para otros cultivos tropicales, se convirtió en alimento básico y permitió el establecimiento de comunidades permanentes. Su cultivo requirió adaptaciones tecnológicas como el uso de camellones para drenar el agua y retener el calor,
demostrando la capacidad de los pueblos polinesios para transformar el paisaje en función de sus necesidades alimentarias. A través de la agricultura, también transmitieron conocimientos, técnicas y tradiciones de generación en generación. A pesar de la distancia y el aislamiento, las culturas polinesias conservaron una notable coherencia. Compartían estructuras sociales jerárquicas, creencias religiosas centradas en los ancestros y un arte lleno de motivos repetitivos. Sus técnicas de pesca, construcción y agricultura eran similares, aunque adaptadas a cada entorno local. La figura del ariki o jefe, los rituales de navegación y la importancia del linaje en la organización social se encuentran presentes en islas separadas por miles de kilómetros. Esta coherencia cultural habla de una red de intercambio activa y de una memoria colectiva sostenida durante siglos. La cultura material también muestra patrones recurrentes. Herramientas de piedra, anzuelos, armas y ornamentos reflejan un linaje común con variaciones regionales. Incluso sus historias orales conservan relatos sobre los viajes fundacionales, muchas veces consistentes con los hallazgos científicos actuales. Estos relatos, aunque adornados con elementos míticos, contienen información valiosa sobre rutas, fundadores y eventos naturales que marcaron la memoria colectiva. En un mundo sin escritura, estas historias fueron los libros vivientes de cada comunidad. Hoy en día, cerca de 2 millones de personas se identifican como polinesias. Viven en su mayoría en Nueva Zelanda, Samoa, Tonga, Tahití y Hawái, aunque hay comunidades importantes en Australia y Estados Unidos. Su historia no es solo la de una migración. Es la de una civilización capaz de conquistar el océano más vasto del planeta guiándose por las estrellas, las olas y las aves, y dejando un legado que aún hoy inspira admiración. Su ejemplo desafía la narrativa eurocéntrica del descubrimiento y nos recuerda que, mucho antes de que Europa lanzara sus expediciones oceánicas, ya existían culturas con un profundo entendimiento del mar, la naturaleza y la colaboración humana. Un legado que merece ser contado, valorado y preservado para las futuras generaciones. La genética no solo explica quiénes somos, también nos da pistas sobre quiénes podemos llegar a ser. Si este contenido te dejó con ganas de saber más, suscríbete y activa la campana.